¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este lunes se publicó, o se publicaron en realidad en el boletín oficial y en un suplemento que se hizo posteriormente, por un lado el decreto 38 del 2025, en donde se establece la rebaja en los derechos de exportación, y después fueron publicándose en realidad una normativa más correspondiente a ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Los derechos de exportación, como ustedes saben, bajaron, quedan en cero todo lo que tiene que ver con las economías regionales. En el caso del poroto de soja baja de 33 a 26, en el caso de los derivados bajan de 31 a 24,5. En el caso del trigo, el maíz, y el sorgo bajan de 12 a 9,5%, pero en el caso de estos productos todo acotado hasta el 30 de junio del 2025. Es decir, en principio sería una baja transitoria, así está establecido, más allá de que yo creo que es prácticamente imposible que los vuelvan a subir, pero de todas maneras la normativa así lo establece. Por supuesto, hay varias cosas a considerar. No es que sencillamente se trata de una baja transitoria en los derechos de exportación. Para poder acceder a esta baja en los derechos de exportación hay que cumplir con una serie de requisitos que no eran lo habitual. Uno de ellos, el más importante, es que quien tome esta baja en los derechos de exportación, para ser beneficiario de esta baja en los derechos de exportación, la empresa exportadora debe ingresar los dólares de manera prácticamente inmediata. Tiene 15 días para de ingresarlos desde el momento que haga la declaración jurada de venta al exterior, independientemente del momento del embarque de la mercadería. Para ser claros, si la mercadería se va a embarcar allá por octubre o noviembre, por ejemplo, de este año, los recursos, el 95% de los recursos, hay que traerlos a los 15 días como máximo de efectuar la declaración jurada de venta al exterior. Es decir, que si yo hago la declaración jurada de venta al exterior en febrero para un embarque que voy a hacer en octubre, tengo que traer el dinero 8 meses antes, y eso por supuesto tendrá un costo financiero para la empresa exportadora, costo financiero que seguramente será descontado del precio que le pagarán a los productores. ¿Mm? Por otro lado, esto también se constituye en una herramienta de desigualdad. ¿Por qué? Porque hay empresas exportadoras que ustedes conocen muy bien, sobre todo las multinacionales, que podrán tener la espalda suficiente a lo mejor para adelantar los recursos que el gobierno necesita. Pero hay otras empresas, algunas de carácter nacional, algunas cooperativas, que a lo mejor no están en la misma situación de poder adelantar esos recursos. Y acá es lo importante, hay que adelantar los recursos, que es lo que el gobierno está buscando. Esto, más allá, insisto, de lo beneficioso que puede resultar para las economías regionales, por ejemplo, que de alguna manera están mostrando que los derechos de exportación no volverían. Para el caso de estos productos, en cambio, el tema de los derechos de exportación sigue siendo una cosa que está latente. Insisto, yo creo que no se van a animar en junio a volverlos a subir. Pero la norma dice específicamente eso y, repito, además muestra de alguna manera una señal de desigualdad frente al distinto tipo de empresas, más allá del costo financiero que tenga. Por estas horas se siguen reuniendo para implementar la forma en que se habrá de cumplir con todo esto, porque después está el control de esto, ¿no? Es decir, una empresa podrá decir que se pliega a esta normativa, pero después tiene que cumplir trayendo los recursos, y por eso es que lo que ha hecho ARCA es sacar una norma, una nueva resolución, la 5.643, en donde dice que la empresa que se comprometa a este régimen debe establecer una declaración dice que al menos el 95% de las divisas correspondientes a la presente declaración, a la de JB, serán liquidadas dentro de los 15 días desde su aprobación, y así podrán acceder al beneficio de la reducción arancelaria, es decir, a la reducción de los derechos de exportación. La liquidación de divisas respecto a esta mercadería deberá efectuarse, insisto, en los 15 días de la DJBE.
Y después dice que si no cumplen con eso, bueno, tendrán que volver a pagar los derechos de exportación vigentes anteriormente, es decir, 33%, 31%. Es confuso, la verdad es que todo esto es confuso. Habrá que ver cómo se lleva a la práctica, habrá que ver cuál es el costo financiero de este adelanto de recursos, insisto. A ver, de diferentes maneras todos los gobiernos terminaron en lo mismo, pidiéndole plata anticipada al campo. En este caso, como siempre, son las empresas exportadoras las que tienen la posibilidad de hacerlo. Y esto lo podrán hacer si los productores venden o no venden. Será su decisión hacerlo. Y habrá que ver cómo hacen las declaraciones juradas de venta al exterior, en qué tiempos, ¿no? Si yo hago una declaración jurada ahora, supónganse, para embarcar en octubre, para poder aprovechar esta baja en los derechos de exportación transitoria, y traigo los recursos ahora, a lo mejor después la mercadería la compro en julio, agosto, y si vuelven a aumentar los derechos de exportación, le pagaré menos al productor y me quedaré con la diferencia, que será el costo financiero de haber adelantado la plata al gobierno. ¿Por qué? Porque si no se modifica, también se cometerá otra cosa que habrá que ver cómo se corrige. La declaración jurada de venta al exterior exige la compra. ¿Se acuerdan de aquella famosa ley Martínez Raimonda que todavía está vigente? Claro, pero esto es cuando mejora la situación. Es decir, ¿se acuerdan? Yo voy a modificar los derechos de exportación, entonces cuando se iban a aumentar se compraba antes o se declaraba vendido antes para después efectuar la compra y quedarse con la diferencia. Bueno, acá se podría dar hasta legalmente eso, legalmente, oficialmente, porque si no se cambia el régimen de declaraciones juradas de venta al exterior, que exige tener la compra, a lo mejor como no la revisan, porque en este caso sería en contra de los intereses del gobierno revisar eso, insisto, es todo muy desprolijo, muestra la improvisación, bienvenida sea la rebaja en los derechos de exportación, no se enojen, bienvenida sea, hay que ver cuánto recibe el productor. Por lo pronto, hasta ahora, los valores cayeron este lunes, cayó el mercado internacional, es cierto, la operatoria es muy acotada, pero los precios han bajado, ¿eh? Para que ustedes tengan una idea, la posición mayo de julio de soja estaba a 294, 295 el viernes, este lunes terminó en 291, la posición julio que estaba en 298 terminó en 296. En el caso del maíz, lo hablábamos en el mercado de visión, hasta es posible que bajen el precio del disponible, sobre todo porque el maíz disponible ya está prácticamente todo declarado lo vendido. Estaríamos hablando acá de maíz de la cosecha nueva y eso será marzo, abril, es decir, hay que esperar, habrá que ver en qué momento ingresan los dólares. Evidentemente el gobierno lo que necesita son los dólares, se le complicó la negociación con el Fondo Monetario que le está diciendo, muchachos, no vamos a desembolsar como habíamos dicho o como ustedes pretenden, consíganla de otra manera y por eso Caputo volvió desesperado de Estados Unidos a ver cómo arma esto. Después hay otra cuestión. El blend sigue existiendo, aparentemente, el 80-20, y si se liquidan más dólares, ese 80-20, ese 20% que va por el contado con liqui, actuaría también como morigerador de una eventual suba del tipo de cambio. Frenaría una eventual suba del tipo de cambio aún más. Y entonces el dólar se iría atrasando aún más de lo que ya está. Y esto no lo dije yo, lo dicen los economistas más destacados, de Domingo Cavallo, Orlando Ferreres. Prestarle atención. El gobierno pretende seguir controlando el tipo de cambio y me parece que ahí está el problema, ¿no? Como un ancla, sobre todo con el tema inflacionario. Y hablando del tipo de cambio, yo quiero mostrarles para hoy un gráfico que está hecho en base a los datos del Consejo Agroindustrial Argentino, que es el tipo de cambio real multilateral. El tipo de cambio real multilateral que ustedes están viendo en pantalla para distintos competidores, o mejor dicho, distintos socios comerciales de la Argentina. El multilateral es el rojo. Está hecho con base 2017-2021 igual a 100 y en todos los casos ustedes ven que está bajando de manera importante. Por ejemplo, si ustedes toman comparado con Sudamérica, estamos hoy en 72, con la eurozona estamos hoy en 77, con Brasil estamos en 65, con Estados Unidos estamos en 87, con Uruguay estamos en 83, con China estamos en 68. Este tipo de cambio real multilateral mide los precios relativos de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los principales socios comerciales. Y evidentemente la Argentina está perdiendo competitividad. Allí tienen ustedes graficados 2017-2021 base 100 y después el 2022, el 2023, el 2024, todos los promedios de todo ese año y diciembre del 24 es a donde estamos terminando. Insisto, esto lo publica el Consejo Agroindustrial Argentino para
como un dato más para tener en cuenta cuando se habla de si el tipo de cambio está atrasado o no. Y después, otro dato que quería mostrarles hoy, que lo mostramos siempre, pero vale la pena recordarlo ahora, que se está debatiendo el tema de la presión impositiva. FADA publica cada 3 meses, ustedes saben, el índice FADA, y a partir de eso también se puede ver la distribución de la renta agrícola. En la primera de las placas que estamos viendo, desde el año 2007, desde junio del 2007, la parte verde que ustedes ven es el resultado, la parte azul es el costo de la tierra y la parte roja, esa grande que ven en el medio, son los impuestos nacionales. Los impuestos nacionales. La parte bordó, que está un poquito más arriba, son los impuestos provinciales y los impuestos municipales, que son casi imperceptibles. La parte marrón era el costo de intervención, sobre todo en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ustedes ven que el peso de la presión impositiva básicamente es nacional. Yo no digo que no haya que bajar ingresos brutos y todo lo demás, pero miren este otro gráfico que lo hicimos acá. Impuesto de una hectárea agrícola por jurisdicción. El rojo, en todos casos 66, 67, 70%, ahora estamos en el 67,5%, son los impuestos nacionales no coparticipables de una hectárea. La parte marroncita es los nacionales coparticipables. Por supuesto, en los no coparticipables los derechos de exportación son ampliamente mayoritarios. Lo que ven arriba en blanquito, arriba de todo, allá alrededor del 4,5, 5%, son los impuestos provinciales y casi imperceptibles los impuestos municipales o las tasas, que tienen que bajar, sin duda tienen que bajar todos, pero no se le puede echar la culpa a las provincias y a los municipios. Fíjense lo que es la presión impositiva de la nación por hectárea agrícola. Bueno, veremos cómo sigue, veremos si mañana hay más normas, si mañana aparece un poco más el mercado, si se empiezan a ver algunos precios. Yo tengo la sensación que si el sistema más o menos funciona, va a funcionar sobre todo al principio, ¿eh? Esto ténganlo en cuenta también. Pero por supuesto, si se genera un efecto puerta 12 además, vamos a estar en más problemas todavía. Hasta mañana. Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leiva. Comenzamos repasando los valores al cierre de este día lunes, en este arranque de semana de Agricultores Federados Argentinos. Ya lo vemos en pantalla, lo compartimos con ustedes. Empezamos por la soja en San Martín, se pagó 302.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal se pagó 210.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín se negoció 205.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, 180.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, 178.000 pesos la tonelada, entrega directa a puerto en cosecha grado 2. Por último, el girasol en la terminal de San Martín en el Gran Rosario se comercializó a 357.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Última pausa, muy breve en esta edición central. Enseguida volvemos con ustedes y más información.